Este programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pies a cabeza. A cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Beirut Restaurant Adoral, la auténtica comida libanesa. English Spot, Teaching the Future. Ex Offices, ubicada en Downtown Doral. Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. Barbecue 58. Our Grill, Our Rule. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola mundo, nosotros vamos a iniciar el análisis en este día tan noticioso en el que la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos pues aprueba llevar adelante un juicio político al presidente Donald Trump. Obvio que eso tiene que pasar después a la discusión, al juicio en el Senado, y el líder de la mayoría ha dicho que no los va a convidar por lo menos hasta el 19 de enero, porque él cree que hay que concentrarse en una transición ordenada. Sin embargo, queremos conocer todas las implicaciones de esto que ocurrió este día histórico, porque es el único presidente que ha sido de alguna manera llevado a la discusión como un líder o como un mandatario que puede estar sujeto a la revisión de un juicio político. Y en 2 oportunidades en 13 meses. Voy a recibir a Richard Hayne, es abogado, para que nos explique todos los detalles sobre el impeachment. ¿Cómo está? Gracias por aceptar esta invitación. Ay, muchas gracias, Carla, por la invitación. Es un gusto saludarte a ti y a todos los televidentes de EBTV. Quiero saber ahora cuáles son los pasos que siguen y sobre todo esto que antes y después marca en esta fecha histórica un presidente o el primer presidente que es sometido 2 veces a esta evaluación por parte del Congreso. ¿Cómo no? Bueno, para que haya un poquito más de entendimiento más a profundo, uno puede pensar de este proceso de enjuiciamiento político en los Estados Unidos como si fuese, aunque no sea un paso o un proceso penal, es algo semejante al proceso. Hay que entender desde luego que el proceso es puramente político, pero el inicio del proceso es en la Cámara de Representantes con la presentación de un alegato, un cargo, y eso es lo que se presentó esta semana y lo que fue votado a favor hoy en día con una mayoría simple de los escaños de los legisladores en la Cámara de Representantes. Siendo una Cámara bilateral, entonces ahora tenemos el alegato, es un solo alegato por incitación de insurrección. Tiene que pasarse ahora para el juicio en sí, el juicio político que toma lugar en el Senado encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts. Él prácticamente tiene un papel no muy importante en el sentido de que puede tomar decisiones impactantes o vinculantes, porque esto es un proceso político, pero es más o menos el gerente del procedimiento dentro del Senado. Y en el Senado puede presentarse evidencia, pueden tener testigos o no, tal como se hizo la otra vez hace un año. No se presentó ninguna evidencia prácticamente. Y luego al cierre de los pasos dentro del juicio en sí en el Senado, se hace un voto. Y para ser condenado o convicto, entre comillas, y luego destituido del poder, el presidente Trump, los votos a favor de culpabilidad tienen que ser 2/3 de aquellos senadores presentes en el momento de la votación. Y así siendo el hecho, pues sería destituido del poder y Mike Pence pasaría a ser el presidente en funciones durante lo que queda del mandato hasta Pero, el día 20. doctor Hayne,
ya no da tiempo para llevar adelante ese juicio antes del 20 de enero. Si Mitch McConnell tiene razón y ellos son convidados para el 19 de enero, entonces quiero hablar de la pertinencia legal de enjuiciarlo igualmente, aun cuando ya él haya dejado de ser presidente. Lo que pueden hacer, porque hay dos partes y es muy importante entender esto. La primera parte ya se metió en marcha y eso es conforme con la sección 2 del artículo 1 de la Constitución estadounidense de 1787 y 88. Y eso ya está. Entonces, la segunda parte puede ser destituirlo y luego tomar un voto adicional conforme con la enmienda número 14, inciso 3, para poder prohibirlo de poder presentarse como candidato en los Estados Unidos para cualquier cargo en el gobierno estadounidense federal, para que ya no pueda volver al poder. Y entonces yo creo que sí, ellos pueden hacer eso luego de haber salido y luego de haber terminado el mandato, para que haya un récord para historia y también para que McConnell, yo creo que de dónde viene esto, yo creo que McConnell ya está harto del caos que ha causado y los problemas que ha causado para el Partido Republicano, y para ponerle ya de un lado pueden entonces tomar una segunda votación asumiendo que es convicto para que haya un veto prácticamente permanente, aunque en algún futuro el presidente Trump pueda hacerle una petición al Senado para quitar el veto, pero tendría que ser por 2/3 también del voto de los senadores presentes. Quiero preguntarle, doctor, primero la diferencia entre para la Constitución, para las leyes de Estados Unidos, porque he encontrado, por ejemplo, sobre el delito de sedición, diferentes conceptos en diferentes leyes. Ha cambiado como con el tiempo, ¿no? Obviamente hay una diferencia entre lo que se ha aplicado, por ejemplo, en 1798, después hubo una modificación en otros años y ha habido varios momentos en los que representantes de movimientos de ultraderecha, de supremacía blanca, a un nacionalista, puertorriqueño nacionalista, ha habido varios asociados, incluso el Partido Comunista en su momento, algunos de sus militantes han sido acusados de sedición, pero varios tribunales también han desestimado ese cargo, es decir, no hay muchos ejemplos de una persona condenada en realidad por sedición. Un delito, el de la sedición, el otro, el de la insurrección, que es el que aplicaría en este caso, y de qué condena estamos hablando, si es que hay una condena en la que él podría pagar con cárcel, además de ser destituido. Es un buen punto, Carla, y realmente tenemos que hablar de lo que es este proceso, porque como dije anteriormente, es un proceso político. La definición penal de insurrección o sedición en el Código Penal de los Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que está haciendo la Cámara de Representantes, aunque yo creo que están intentando mimicar un poco el lenguaje que aparece en el código. Lo que sí tiene lugar en este proceso es lo que se llama altos delitos y faltas. Y famosamente, en 1975, el expresidente Ford fue preguntado, ¿qué quiere decir esa frase? ¿Qué es lo que califica para que pueda efectuarse un proceso de esto bajo el concepto de altos delitos y faltas, que es la terminología que aparece en la Constitución estadounidense? Y él dijo famosamente, es lo que nosotros decimos lo que es. O sea, es dentro de la capacidad jurisdiccional o la capacidad jurisdiccional o la competencia del Congreso en la Cámara de Representantes de decir estos hechos, y aquí en el decreto, en la resolución de enjuiciamiento político se ha visto una serie de frases que determinan que estos son los hechos en que se basa la acusación, y estos hechos tomados en sí forman la base como para decir que lo que hemos alegado sí
realmente cualifica como un alto delito y falta de parte del presidente Trump. Así que el castigo bajo este concepto y la estructura constitucional de los Estados Unidos no es encarcelamiento, privación de libertad ni nada de eso. Es nomás el quitarle del puesto como máximo encargado de la presidencia. Hablemos también al regreso de la pausa, si me lo permite, abogado, de quienes han sido responsables o acusados de ser responsables de ese ataque al Congreso. Ellos sí podrían ser, y algunos de hecho ya van a ser sometidos, como lo dijo el FBI, como responsables de delitos muy graves, delitos de gravedad, y allí probablemente sí entre la sedición. Regreso con el abogado Hein en unos segundos nada más. Antes les quiero invitar a apoyar a nuestros negocios locales, y si tenemos que hablar de uno de ellos delicioso, con muchísima tradición familiar, es Beirut Doral Restaurante. La cocina libanesa tiene como apellidos aromas, sabores mediterráneos que se mezclan con el mundo árabe, y allí en Beirut Doral Restaurante de tradición familiar le ofrecen la auténtica comida libanesa, esa que es casera, que es fresca todos los días, y en estas circunstancias COVID respetan todas las normas sanitarias, por lo que usted puede disfrutar de una experiencia gastronómica increíble en la terraza al aire libre con una maravillosa vista al lago. Usted no va a encontrar en Miami ningún restaurante con esas características. Y Beirut además tiene un delicioso, variadísimo menú que también lo puede disfrutar en la comodidad de su casa. Llámelos al 786-615-7821 y si así lo desea, pues también se lo llevan ellos. Beirut Doral Restaurante es la auténtica comida libanesa. Regreso con más.